Dios les bendiga grandemente. Sean todos una vez más bienvenidos a este programa llamado Mensajero de su Amor. Programa que venimos emitiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, a través del canal de YouTube y también a través del podcast de Spotify. Como siempre, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Las Piedras del Camino. Y quisiera comenzar compartiéndoles un ejercicio que recientemente nosotros hicimos en nuestra iglesia cristiana en la comunidad aquí en la ciudad de Clifton, en el cual en base a la celebración del Día de Acción de Gracias, escribimos cartas delante de la presencia del Señor con los sueños, con los planes y peticiones que de repente para el año venidero queremos que se cumplan en nuestras vidas y por qué no, pues presentarlos delante de la presencia de Dios. Asimismo nos tomamos un tiempo para abrir las cartas que habíamos escrito hace un año atrás en la pasada celebración del Día de Acción de Gracias y compartir de manera testimonial de qué manera Dios nos había bendecido y había contestado muchas de las peticiones que en aquel entonces nosotros habíamos presentado delante de su presencia. Me parece que el ejercicio es bueno. Yo creo que cuando nosotros nos tomamos el tiempo de colocar nuestros sueños, peticiones y planes y cada proyecto personal de cualquier tipo delante de la presencia de Dios, es una manera a través de la cual estamos invitando a Dios a que se involucre en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo y en todas las demás cosas. Me parece que es interesante poder hacerlo. Sin embargo, llama mi atención cómo muchas veces cuando nosotros podemos presentar ese tipo de peticiones delante de la presencia del Señor y de repente después de un año abrir una carta y encontrarnos con que la respuesta a muchas de esas peticiones o de esos sueños fueron no, se me ocurre de repente plantearme y preguntarme si muchas de estas peticiones será que no eran la voluntad o el tiempo de Dios como muchas veces nosotros pensamos, o si de repente será que sí eran la voluntad de Dios y capaz que lo que nos correspondía hacer a cada uno de nosotros no se llevó a cabo y por eso muchas veces nos estamos estrellando con los no de Dios. Los no de Dios no son siempre fundamentados en base a la voluntad de Dios o no. Muchas veces podemos encontrarnos con los momentos en los cuales Dios sí tiene el deseo de bendecirnos, Dios sí tiene el deseo de desarrollar, de desatar algo sobrenatural en nuestras vidas, pero capaz que nosotros estamos obrando en una manera a través de la cual nosotros podemos convertirnos en piedras del camino, en las piedras de nuestro propio caminar con el Señor, en las piedras a través de las cuales estamos minando nosotros nuestro propio destino, nuestras propias bendiciones y los proyectos que nosotros mismos capaz que nos hemos trazado. ¿Cómo hacemos nosotros para aprender a lidiar de repente con esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a identificar si realmente una petición, un deseo en mi corazón que yo planteo delante de la presencia del Señor no se cumple? Si realmente es porque no era la voluntad o el tiempo del Señor, como muchas veces queremos justificarlo. ¿O cómo hacemos para saber si capaz que sí era el momento, el tiempo y la voluntad del Señor, pero nosotros hicimos algo a través de lo cual de repente nosotros no nos permitimos la posibilidad de ser bendecidos de parte del Señor? Quisiera que fuéramos primeramente a la palabra del Señor, lo que nos habla en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso tiene un propósito. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas. Este hagas me gusta mucho. Habla de obrar, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta. Para que guardes y hagas conforme a todo absolutamente lo que en él está escrito. Y resulta que esto tiene una consecuencia bien interesante. Dice punto y coma. Porque entonces esto traerá como consecuencia que harás prosperar tu camino y que todo no saldrá bien. Cuando nosotros comenzamos a entender lo que esta porción de la palabra nos habla, que es un versículo tan rico y con tantas cosas que creo que nosotros podemos extraer, yo creo que podemos comenzar a descubrir en nuestra vida si nosotros estamos caminando, si nosotros estamos andando conforme al orden de Dios, conforme al estándar de Dios. Cada uno de nosotros yo creo que podemos tomarnos el ejercicio hoy de medir cada área de nuestras vidas conforme a lo que en la palabra del Señor está escrito. Es decir, podemos hacernos el ejercicio de tomar nuestra Biblia y reflejarnos en ella como si fuese un espejo. Te invito a que hagas el ejercicio de tomar la palabra del Señor y reflejar en ella cómo estás levantando su familia. Refleja en la palabra del Señor si de repente la manera como estás manejando tus finanzas es acorde a lo que la Escritura está establecido. Comencemos a mirar si nuestros matrimonios están moviéndose o están andando en la dirección de lo que la Sagrada Escritura nos habla en el contexto de que Dios fue quien se inventó el matrimonio. Cuando nosotros comenzamos de repente a hacer este ejercicio y comenzamos a medir cada área de nuestras vidas conforme en la que la Sagrada Escritura está hablando, entonces de repente podemos encontrar la respuesta si realmente muchos de los deseos y proyectos que no se llevan a cabo en nuestras vidas eran realmente porque no ocurren, porque realmente no eran la voluntad de Dios,
o porque nosotros de repente no estamos andando en la manera en la que Dios quisiera que andáramos, y nosotros lo que estamos haciendo es postergando muchas de las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fíjate cómo muchas veces nos encontramos con momentos a través de los cuales nosotros oramos en manera en la cual nosotros estamos dilatando muchas de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo sencillo. La palabra del Señor nos enseña que los hebreos en su camino atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida se tardaron cerca de 40 años. La realidad es que en promedio la velocidad del hombre, ese viaje le hubiera costado alrededor de 11 días. Vamos a ser un poco benevolentes. Bueno, ellos van andando con ganado, con cosas, con gente. Habían algunas personas de la tercera edad de repente. Y eso les hubiera podido tomar un poco más de tiempo. Vamos a decir de repente unos 40 días con todo este andamiaje. Pero ¿por qué ellos dilatan tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Era realmente el propósito del Señor durar 40 años en el desierto en algo que pudo durar entre 11 y 40 días en la realidad? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de cómo era la vida de los hebreos en el desierto, nos encontramos con un pueblo que, a pesar de ver las maravillas de Dios, después de haber abierto un mar en dos y salvarlos del ejército de Faraón, nos encontramos con un pueblo que se quejaba de todo lo que ocurría en el desierto. Yo creo que cuando en el corazón del hombre nos quejamos de todas las cosas es porque en nuestro corazón no hay suficiente gratitud para apreciar las cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. En los hebreos también nos encontramos un pueblo que, a pesar de haber visto las maravillas que Dios había hecho, con todo y ello se volvieron un pueblo idólatra que comenzó a adorar una imagen, un becerro de oro. Entonces comenzamos a darnos cuenta que hay una serie de cosas a través de las cuales capaz que no era la voluntad de Dios de durar 40 años en el desierto, pero el tener una vida en desobediencia comienza a dilatar el cumplimiento de la promesa que Dios había hablado de una tierra en la que fluía leche y miel. ¿Nos estará pasando a nosotros lo mismo? ¿Será que sí hay bendiciones que de repente Dios tiene para cada uno de nosotros, pero que estamos dilatando y que nosotros estamos atrasando, no porque sea voluntad de Dios, sino por errores de nosotros mismos, porque simplemente no estamos caminando conforme a lo que una porción de la palabra como esta que nos habla Josué, nosotros no estamos cumpliendo? ¿Será que tenemos vidas en las cuales realmente nos estamos apartando o no de lo que en la Sagrada Escritura está hablando? La palabra nos habla acerca de que guardemos y que hagamos, es decir, que obremos conforme a lo que en la Sagrada Escritura está establecido, y que ello tiene la consecuencia de bendecirnos a cada uno de nosotros, de que nuestro camino sea un camino prosperado y de que todo nos salga bien. Entonces me genera un poquito esa duda y me genera un poquito el interrogante, que yo creo que a partir del cual podemos empezar a desglosar un poco este mensaje. Y quiero tomar 3 ejemplos a través de los cuales de repente nosotros podemos comenzar a analizar, hacer el autoanálisis, la autoevaluación, en la cual podamos descubrir si realmente hay bendiciones, hay planes, hay proyectos que no se cumplen porque no son la voluntad o el tiempo de Dios, o capaz que sí lo son, pero somos nosotros quienes no estamos obrando en la manera correcta, ¿verdad? El primer ejemplo que te quiero compartir es el siguiente. ¿Cómo hacemos para pedirle al Señor que nos prospere económicamente si de repente en el tiempo de hoy, en el día de hoy, no tenemos un manejo financiero adecuado con los recursos que hasta el día de hoy Dios nos ha dado? Meditemos en ello. ¿Cómo puedo pedirle al Señor: Señor, bendíceme, Señor, prospérame financieramente, prospérame económicamente, porque quiero tener más, porque quiero tener más recursos? Y resulta que los recursos que hasta el día de hoy tenemos los malgastamos y no los usamos en una manera correcta y en una manera apropiada, o en una forma a través de la cual el Señor sea glorificado. Y capaz que Dios nos está mirando desde el cielo y nos dice: yo no te puedo dar más, si te doy más te mato, te vuelves más loco de lo que ya te estás volviendo con lo poco que hasta hoy has recibido. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Nos habla en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios es el que está hablando. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fíjate algo tan interesante. Voy a hablar acerca muy brevemente del asunto de los diezmos, que es algo con lo que muchas personas todavía debaten. Quiero que tengamos en claro algo. A través del diezmo, o no diezmas porque la iglesia necesite que tú diezmes. No diezmas porque Dios necesite de tu diezmo. Tampoco diezmas porque el pastor necesite. Quien necesita el diezmo, tú eres el que necesita hacer del diezmo un ejercicio. Porque entonces llevamos a cumplimiento esta palabra a través de la cual Dios nos habla en cuanto a que ello generará que se abran ventanas desde el reino de los cielos sobre nuestras vidas, y que el Señor va a derramar bendición sobre cada uno de nosotros, no solamente para lo que necesitemos, sino hasta que sobreabunde.
Y entonces comenzamos a descubrir esto. Me da la impresión que Malaquías habla en cuanto a esto, en cuanto a que había que probar a Dios. Hay tanta gente que debate con esto y yo creo que, honestamente, aquí a nivel personal, yo he de pronto jugado un poco con los mismos con las personas que me preguntan al respecto. Si no quieres creer en el diezmo, no creas, es un asunto personal al final. Pero por lo menos probarlo, a ver qué pasa. Y tengo la seguridad de parte del Señor de que cuando nosotros comenzamos a someternos en base a lo que en el manejo financiero la palabra nos habla, entonces el Señor lleva a cumplimiento una palabra como estas, a través de la cual se derraman bendiciones hasta sobreabundar sobre nuestras vidas. Fue el primer ejemplo, el ejemplo financiero. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Cómo hacemos, amada iglesia, para pedirle a Dios que guarde nuestra salud si no hacemos un uso y un mantenimiento adecuado de nuestro cuerpo? Mira lo que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, a mí me parece muy difícil y muy complejo de repente pedirle al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad. Sáname del problema que tengo de los triglicéridos, sáname del problema que tengo del colesterol, sáname del problema, Dios, que tengo con mi presión arterial, cuando de repente estoy comiendo grasas hasta decir no más, cuando tengo un consumo exagerado de azúcar, cuando de repente todavía por ahí tengo uno que otro vicio que está afectando mi sistema respiratorio, como el fumar. Entonces es muy complejo y muy contradictorio tener la expectativa de que Dios obre un milagro de sanidad en mi vida cuando yo estoy ingiriendo tantas toxinas en mi cuerpo a nivel alimenticio o a nivel de algunos vicios que capaz que alguno todavía tiene. Es totalmente contradictorio. No podemos tener la expectativa de que Dios haga ese tipo de cosas en nuestras vidas. Dios, sáname de colesterol, y todavía yo sigo por ahí con el chicharrón que no lo puedo soltar, con las comidas altas en grasa, con los embutidos y con otro tipo de cosas que no nos hacen nada bien, ¿verdad? Yo creo que esto nos tiene que llevar a nosotros a que tomemos decisiones a partir de las cuales mejoremos nuestra alimentación, mejoremos nuestros hábitos, mejoremos el hábito del sueño. Escúchenme bien, porque tenemos ese tipo de problemas también dentro del ritmo de vida en el cual nosotros llevamos. Si no tenemos un manejo sabio, adecuado de esta máquina que es el cuerpo humano, este templo del Espíritu Santo que Dios nos dio, entonces que es contraproducente, es ilógico pensar en que el Señor me va a bendecir y me va a sanar de toda enfermedad y toda dolencia si yo no soy el primero en tomar decisiones a través de las cuales yo le dé un buen uso a este cuerpo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado. Ese es el segundo ejemplo. Hablamos primero del ejemplo financiero, el segundo ejemplo, la parte de nuestra salud, y el tercer ejemplo que te quiero compartir es cómo hacemos, mis amados, para pedirle al Señor por un año con una relación personal cada vez más profunda, más personal. Señor, quiero estar más cerca de ti, alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Pero el hermanito de la iglesia no me lo aguanto y no me lo soporto y me cae mal, ¿verdad? Creo que esto está bien totalmente contradictorio. La Sagrada Escritura nos habla el apóstol Marcos en el capítulo 12, los versículos 30 y 31, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no termina ahí la idea. Dice que este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Escúchame bien. Es decir, el segundo mandamiento no es que sea menos importante o sea opcional. Pareciera que en la idea de decir que es semejante le da la misma relevancia, le da la misma importancia. Y ese segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Así que es ilógico pensar que yo voy a proyectarme hace un año o hace un tiempo en el cual el deseo que hay en mi corazón es tener una mejor relación personal con el Señor, cuando ni siquiera estoy haciendo absolutamente nada por mejorar la relación interpersonal con las personas que tengo a nuestro alrededor. Es imposible, es totalmente ilógico, porque conforme a lo que Jesús nos habla en esta porción de la palabra que registra el apóstol Marcos, tan importante es la relación personal con el Señor como la relación personal que tengamos cada uno con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y así como esto, de repente podríamos encontrar muchos más ejemplos. Yo simplemente te compartí tres: el ejemplo financiero, el ejemplo de tu salud y el ejemplo de tus relaciones interpersonales. Pero nosotros encontramos en la palabra del Señor hablar prácticamente de todo. La Sagrada Escritura no nos habla únicamente de finanzas, de salud y de relaciones interpersonales. La Sagrada Escritura nos habla de amor, nos habla de la familia. La Sagrada Escritura nos habla incluso de política. Y entonces todos estos asuntos sí se pueden presentar delante de la presencia del Señor
Pero para hacerlo también nosotros tenemos que colocar de nuestra parte y obrar en una manera a través de la cual nosotros no nos convirtamos en esas piedras de nuestro propio camino. No sé cuántos de repente les gusta practicar lo que llaman hiking, caminar en un sendero, y de repente cuando estás caminando y por allá al fondo tenés una meta, un lugar al que hay que llegar, pero estás atravesando en un camino lleno de piedras, te vas a atrasar, te vas a demorar más, capaz que te vas a caer y te vas a golpear. Y este es un día, este es un mensaje, yo creo que a través del cual el Señor nos invita a que quitemos tantas piedras del camino para que llegamos de una manera más rápida y efectiva al cumplimiento de esas metas, de esos planes y propósitos, de esos proyectos que capaz que nos estamos trazando en este momento para el nuevo año. Entonces yo creo que podríamos hacer el ejercicio con todo, con las finanzas, con la familia, con el trabajo, con tu salud, con todo lo que demás que le quieras agregar, porque en la Sagrada Escritura está establecido. Así que yo creo que a partir de aquí, nuestro problema radica en que nos estrellamos muchas veces con los no de Dios por dos razones fundamentales. La primera de ellas, por el desconocimiento de su palabra. Y la segunda es por vivir fuera de lo que en la palabra nos está establecido. Es decir, el primero, el desconocimiento de su palabra. Muchas veces de repente hay cosas de la Sagrada Escritura que no conocemos. Sin embargo, el desconocimiento de una norma no te hace exento de ella. Si vos vas conduciendo un vehículo y te pasas una luz en rojo, el policía te detiene y el oficial te va a dar un ticket porque te has pasado la luz en rojo. Y porque tú le digas al oficial, discúlpeme, yo desconocía que pasarme la luz en rojo era motivo de infracción. ¿Qué crees que el oficial te va a decir? Ah, bueno, como usted no sabía, entonces no tiene que pagar la multa. Claro que sí, igual tenés que pagarla. Aún viviendo en el desconocimiento de la ley, tenés que cumplir la ley, no importa. Y el segundo problema que hablamos es acerca de cuando nosotros conocemos, pero de repente nuestro ejercicio no es el adecuado. La palabra del Señor nos habla respecto de estos dos aspectos, lo que registra Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí no había conocimiento. Pero luego continúa diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, ya hay un conocimiento, pero se tuvo en poco o se ignoró, ¿verdad? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces estos dos problemas yo creo que nos tienen que llevar a dos soluciones. Si el primer problema es el desconocimiento de la palabra, la primera solución es la necesidad de que cada uno de nosotros estudie y crezcamos en el conocimiento de la Sagrada Escritura, sin importar lo mucho o lo poco que hasta el día de hoy sepamos de ella. No importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no importa si tienes poco tiempo de ir a una iglesia, si ya estás desarrollando un ministerio, un pastorado, un apostolado, siempre podemos aprender algo nuevo del Señor, porque hay algo precioso que tiene Dios, y es que Dios es una fuente inagotable de conocimiento, Dios es una fuente inagotable de ciencia y es una fuente inagotable de verdad. No hay excusa, nunca pensemos que ya lo sabemos todo, porque siempre podemos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Y lo segundo, la necesidad de tener una vida acorde al conocimiento que nosotros tengamos de la palabra del Señor. Hay algo interesante que ocurre, y es que yo me he encontrado con personas que de repente tienen muy poco tiempo de estar congregándose en una iglesia, que tienen un conocimiento muy poco, muy escaso todavía del conocimiento de la palabra del Señor, pero ese poco conocimiento que llevan, lo llevan en su conducta y en su comportamiento a cumplimiento en el 100%. Y son personas que de repente no han pasado por los estudios de discipulado, discipulado 1, discipulado 2, el discipulado 3, rediscipulado, la venganza del discipulado, el discipulado contraataca, la novia del discipulado. No han pasado por ninguno de esos estudios. Y sin embargo, lo poquito que saben de la palabra del Señor, lo llevan a aplicabilidad en su diario vivir. El caso contrario son personas que de repente sí han pasado por todos estos estudios, que tienen la pared capaz que repleta de todo ese diploma, de todos los discipulados habidos y por haber, pero su conducta y su diario vivir en nada refleja una relación personal con el Señor. Entonces aquí tenemos dos problemas, pero dos problemas en los cuales nosotros podemos encontrar soluciones. Nos llevamos a convertir a partir de aquí en nosotros, en nuestras propias piedras de tropiezo, en el cumplimiento de esos planes y propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando nos encontramos con ese incumplimiento de planes, capaz que sí estaban en el corazón del Señor. Capaz que Dios sí tenía el deseo de bendecirnos, de prosperarnos, pero fuimos nosotros los que no nos dejamos. Sí tenía Dios el deseo de sanar nuestro cuerpo de dolencias y enfermedades, pero nunca hicimos nada por mejorar nuestros hábitos en los cuales nosotros estamos haciéndole daño a nuestro propio cuerpo. Capaz que Dios sí tenía el deseo de bendecirnos y prosperarnos financieramente, pero el mal uso de los recursos que Dios nos da nos ha llevado a un desorden en el cual nosotros no nos permitimos bendecirnos más de lo que podemos llegar a hacer.
La palabra nos enseña acerca de los matrimonios. Quiero dar otro ejemplo, en el cual capaz que le estamos pidiendo al Señor: Señor, mejora las condiciones de mi matrimonio, estoy teniendo problemas con mi pareja, quiero que las cosas mejoren en este nuevo año. Pero se nos olvida muchas veces que lo que la palabra nos habla al respecto. Y capaz que no, mientras la palabra nos habla acerca de mirar y de tratar a la mujer como vaso frágil, hay alguno que la está tratando de repente como un mueble. Entonces es totalmente contraproducente que nosotros tengamos algunos hábitos de vida que, como no están en el orden de lo que la palabra nos habla, no estamos generando bendición para nosotros mismos. Estamos retrasando, estamos obstaculizando el cumplimiento de muchos planes, de muchos propósitos y proyectos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros estemos trabajando así, podemos meterle mucha fe al asunto. Podemos escribir 1.000.000 de cartas, con peticiones y con sueños delante de la presencia del Señor. Y fuera de eso, esas cartas, le podemos meter todo el ejercicio espiritual que queramos en cuanto a oración, en cuanto a ayuno, en cuanto a intercesión. Pero mientras nosotros no tomemos acción en base a muchas de estas áreas, por muy espirituales que querramos ser, nuestras cartas, perdón si esto suena un poquito fuerte, se nos van a quedar como letra muerta. Y vamos a llegar a la celebración del día de Thanksgiving del año 2024, el 2025. Y cuando abramos nuestras cartas de Thanksgiving, en vez de encontrarnos cartas llenas de testimonios en los cuales glorifiquemos al Señor, nos vamos a encontrar con cartas llenas de frustraciones por metas y sueños que simplemente no se cumplieron en ninguno de nosotros. Este es el momento en el cual podemos tomar decisiones a través de las cuales desatemos cosas poderosas y sobrenaturales desde el reino de los cielos, pero en base no únicamente al creer, porque el Evangelio no trata únicamente acerca de creer simplemente en Dios, sino en el obrar en base a lo que estamos creyendo que está establecido en su palabra. Así que yo quisiera concluir con unos puntos bien simples a través de los cuales cada uno de nosotros procuremos que el próximo año, el 2024, sea un año de decisiones. En lo que queda de repente de este año, comencemos cada uno de nosotros a hacer esa autoevaluación y midamos cada área de nuestras vidas en ese espejo que es la palabra del Señor. Voy a comenzar a medir conforme a la Escritura cómo estoy manejando mis finanzas, cómo estoy obrando en mi matrimonio, cómo estoy levantando a mis hijos, cómo estoy desarrollando mi trabajo, cómo está mi salud, el ejercicio de mi cuerpo, cómo lo estoy haciendo. Y en base a ello podemos comenzar a tomar decisiones para el 2024 a través de las cuales sí podamos generar bendición hasta sobreabundar en cada uno de nosotros. Porque el hacer este ejercicio y de repente nos puede llevar a que encontremos áreas en nuestras vidas en las que de repente no dimos nuestro máximo esfuerzo. En otras áreas de repente sí. Y nos quedaremos con peticiones y con sueños que simplemente se van a quedar en ello y que nunca se van a cumplir. Tomemos decisiones y no solamente las tomemos, sino que seamos consistentes en ellas, perseveremos a pesar de los obstáculos y a pesar de las cosas difíciles que se levanten en nuestra contra. No tenga la expectativa de que las cosas sean fáciles. Yo tengo una manera de pensar a través de la cual pienso que lo fácil fue diseñado simplemente para los mediocres y que lo difícil fue diseñado para los valientes. Y creo que estoy hablando con valientes en esta hora que quieren comenzar a tomar decisiones en su vida conforme a lo que la palabra del Señor está escrito. Y en la medida que nosotros lo hagamos, en la medida que nosotros tomemos decisiones, garantizaremos para nuestras vidas cumplimiento de planes y propósitos que el Señor tiene para nosotros, no únicamente los que capaz que nosotros escribimos en una carta, sino que van mucho más allá. ¿Sabes por qué? Porque nuestros planes, nuestros proyectos y nuestros propósitos son sumamente limitados, pero Dios no. Por lo general, siempre los planes y los propósitos de Dios son muchísimo más grandes que los planes y propósitos que a nivel personal cada uno de manera individual se trace. Así que depende de cada uno de nosotros que cada una de esas metas que nos estemos trazando de repente pueden tener una cierta limitante, pero creemos en un Dios que no tiene límites. Creemos en un Dios que es grande y como tal yo creo que podemos ser ambiciosos espiritualmente y aspirar en el Señor a cosas cada vez más grandes. Este mensaje no se trata de las cosas que Dios hace o deje de hacer. Este mensaje se trata de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer para generar algo poderoso y sobrenatural que desde el reino de los cielos Dios desate sobre nuestras vidas. De todo corazón, deseo como siempre que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Y nos veremos en una próxima oportunidad a través de cada uno de los episodios que venimos llevando a cabo a través de este programa Mensajero de su Amor. Como siempre, a ustedes gracias por estar con nosotros, gracias al equipo técnico de DIARPA Media. Y nada, muy pronto estaremos aquí nuevamente compartiendo algo más de lo que el Señor nos regala cada semana a través de nuestros servicios en la Iglesia Cristiana de la Comunidad desde la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey. Que Dios te bendiga.